Chela, buenas noches. Noches, bienvenidos. Gracias a cada uno de ustedes, chicos, por su participación, por su asistencia también el día de hoy a nuestra otra semanita más de clases, ¿no es cierto? Good job, very good. Dicho esta novedad, please, iniciemos un poquito, ¿no es cierto?, con nuestras actividades del día de hoy, ¿sí? Empecemos, please, reforzando un poquito cuál fue nuestra temática de la semana pasada, acerca de qué temas revisamos. ¿Quién recuerda un poquito esta situación? ¿Quién recuerda nuestro tema de la semana pasada? Acerca de qué vimos. Las oraciones en tiempo pasado con Ya, ok, en este con caso, los ajá. auxiliares tú y das. Ok, very good, ¿no es cierto? Aprendimos en este caso cómo hacer, ¿no es cierto?, nuestras oraciones negativas, ok, usando la forma, ¿no es cierto? En este caso, do y la forma das, good job, very good. ¿Cuándo íbamos a usar nosotros, por ejemplo, la forma do? ¿Cuándo íbamos a usar nosotros la forma do aquí en este caso? Cuando era Vamos en a recordar plural. un poquito, ¿no es cierto? Ok, very good. Y ahora vamos a compartir un poquito nuestro material de la semana pasada, ¿no es cierto? Para enfocarnos en esta parte, hacer un pequeño feedback, algo cortito, para reforzar, ¿no es cierto? Porque el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Es similar a esa partecita, entonces hay que recordar, ¿no es cierto? Miren, ¿no es cierto? La semana pasada, ¿sí? Nosotros revisábamos qué en este caso. Nosotros revisábamos, ¿sí? En este caso, cómo hacer nuestras oraciones negativas usando la forma have, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí en este ejemplo? Para trabajar, nos dice, ¿no es cierto? Oraciones negativas. ¿Qué dice que vamos a utilizar nosotros? Como primer punto, vamos a usar auxiliares, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos tipos de auxiliares en este caso, ¿sí? Dos tipos de auxiliares. El uno era el auxiliar do y el otro era el auxiliar das, ¿no es cierto? En este caso, cuando yo voy a trabajar con la forma do, ¿qué pronombres personales nomás tengo yo? Tengo los pronombres I, we, you y la forma they, ¿no es cierto? Es decir, el auxiliar do va a trabajar, ¿no es cierto? Obligatoriamente con los plurales en este caso. ¿Cuánto significaban plural aquí? Cuando trabajábamos más de dos, ¿no es cierto? Good job. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué tengo yo aquí? Sí, mi siguiente parte me dice, mi siguiente auxiliar es la forma das. Das va a trabajar, ¿no es cierto?, como primera instancia con todo lo singular. ¿A qué refiere en este caso lo singular? ¿Con qué pronombres nomás iba a trabajar? Por ejemplo, va a trabajar con el pronombre he, en este caso, que va a reemplazar a todo lo masculino, ¿sí? Va a trabajar también con she, que corresponde en este caso a qué? A todo lo femenino. Ujú. Y por último, también me dice que va a trabajar con la forma id, ¿no es cierto? Que id va a reemplazar a cosas, animales o ciudades. Recuerde, esta forma das siempre cuando hablo de uno solo, ¿no es cierto? Del singular. ¿Qué más me decía? Aparte de usar los dos auxiliares de aquí, yo voy a utilizar obligatoriamente la palabrita not, siempre, ¿sí? Para que pueda negar lo que estoy diciendo en este momento, ¿no es cierto? Vamos, good job. ¿Qué tenía entonces yo aquí? Tenía los siguientes ejemplos, ¿no es cierto? Primerito, enfocarnos si mi oración iba a trabajar con qué pronombre, ¿no es cierto? En este caso, iba a trabajar con la forma have o si iba a trabajar con la forma has. ¿Qué tengo yo aquí? Mi sujeto me dice I, ¿no es cierto? I have, ¿sí? Porque estamos hablando en este caso de el pronombre personal I, ¿no es cierto? I have a pet. Tengo una mascota. En la parte de acá abajo, ¿cómo iba a transformar esta misma oración en negativa? Si yo uso el pronombre personal I, ¿no es cierto? ¿Qué auxiliar me corresponde? Obligatoriamente, ¿no es cierto? Yo voy a trabajar con el auxiliar do, ¿ya? ¿Qué más tenía que añadir para que se haga negativa? Añado la palabrita not. I do not. ¿Qué pasa? Copio la misma forma del verbo have aquí y añado mi complemento que es a pet, ¿ya? Vamos con la siguiente. ¿Qué tengo aquí? Mi siguiente oración me dice, Esteban has a daughter, ¿no es cierto? Esteban, como es masculino en este caso, obligatoriamente voy a usar, ¿no es cierto?, la forma has, ¿ya? ¿Qué nos dice entonces aquí? Esteban has a daughter.
¿Cómo transformo esta misma oración en negativa? ¿Qué hacía yo? Copio el mismo sujeto, Esteban, como tengo aquí. ¿Qué auxiliar me corresponde usar? Si yo tengo Esteban, regresamos, ¿no es cierto? A nuestra tablita de acá. Me dice Esteban que es masculino, ¿no es cierto? ¿Con qué pronombre personal va a trabajar entonces? ¿Con qué auxiliar va a trabajar en este caso? Me dice que va a usar la forma das. ¿Qué tengo entonces yo aquí? Esteban, das. ¿Qué más tengo que añadir? La palabra not para hacerle negativo. Luego, ¿qué pasa? Como le decía aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la forma has. Pero al momento de transformar en oraciones negativas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Al momento de transformar en oraciones negativas, debe regresar a su forma base. Es decir, ya no le puedo dejar escrito como has, sino que tengo que cambiarle a have. ¿Ya? Esteban does not have a daughter. ¿Sí? Y completamos esta parte. Vamos al último ejemplo, que era en este caso el plural. ¿Qué me dice aquí? My parents have a medical appointment. ¿Sí? Mis padres, ¿no es cierto? Tienen una cita médica aquí. ¿Ya? ¿Cómo transformo esta misma oración en negativa? My parents, ¿no es cierto? Mismo sujeto. My parents. Luego, ¿qué tengo? Voy a hacer uso del auxiliar, ¿no es cierto? En este caso, el auxiliar do, porque estamos hablando en plural. ¿Qué más aumento? La palabra not, porque estoy haciendo negativo. Copio la misma forma del verbo have aquí. Y por último, copio mi mismo complemento, ¿no es cierto? Y así, de esta manera, transformo yo mis oraciones afirmativas en negativas, ¿sí? Recordamos un poquito acerca de este tema de la semana pasada. Muy bien, ¿no es cierto? Únicamente, ¿sí? Vamos a hacer uso del auxiliar do o das, añadimos la palabrita not y completamos con el verbo que utilizamos en la oración, ¿sí? Este fue nuestro tema, ¿sí? De la semana pasada, ¿no es cierto? Reforzando un poquito. Ahora, ¿no es cierto? Ahora sí, nos vamos a enfocar en nuestro tema de esta semana. Sí, déjeme de igual manera, le comparto, ¿no es cierto? Nuestro material de esta semana, ¿ya? Vamos, good job. ¿Qué tengo aquí? Material para la semana número 3 de la unidad 4. Mire, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Ya? Nos vamos a enfocar nosotros en lo siguiente. Nuestro tema del día de hoy se llama, ¿no es cierto? Present Perfect Tense. ¿Ya? Nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Se llama presente perfecto, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a utilizar yo en cambio este tiempo verbal? Es similar, ¿no es cierto? Es una combinación de lo que vimos, ¿no es cierto? En oraciones afirmativas y en oraciones negativas, ¿sí? Vamos a ver por qué este tiempo se llama presente perfecto, ¿ya? ¿Qué me dice aquí? Voy a usar, me dice, ¿no es cierto? Para hablar de una acción en general, ¿sí? Para esto voy a usar presente perfecto. Es decir, yo no voy a especificar, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué momento se realizó la acción? ¿Sí? Únicamente voy a hablar de manera general, ¿no es cierto? Con respecto a este tiempo verbal. Vamos a ir viendo cómo es que funciona este tiempo, ¿ya? Me dice, ¿no es cierto? Para escribir la oración usando este tiempo verbal presente perfecto, ¿qué voy a utilizar? Voy a usar, me dice, los auxiliares have y has, ¿ya? Primerito, vamos a usar los auxiliares, ¿no es cierto? Si recuerda que al inicio, cuando vimos la forma have y has, yo le decía que trabajaba como un verbo y como un auxiliar, ¿sí? Ahora vamos a poner en práctica esa parte. El día de hoy vamos a ver, ¿no es cierto? A las formas have y has como un auxiliar en este caso el día de hoy. ¿Qué más me dice? ¿Sí? We use a verb in the third column. Sí recuerda también, ¿no es cierto? Cuando estamos en la unidad 2 más o menos, nosotros revisábamos acerca de los verbos. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le di una lista de verbos regulares y de igual manera una lista de verbos irregulares? También vamos a utilizar, ¿no es cierto?
esos verbos, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar con respecto a esos verbos también? ¿Ya? Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que tenemos dos tipos de verbos, ¿sí? Reforzando un poquito, recordando lo de la unidad dos tipos de verbos. ¿Cuáles eran los unos, el un grupo? Los verbos regulares. ¿Cuál era el siguiente grupo? Los verbos irregulares en este caso. ¿Qué pasaba con los verbos regulares? Ya le he puesto yo aquí una pequeña ayudita. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los verbos regulares? ¿Qué hacíamos para transformarlos en pasado en este caso? Añadíamos el Ellison. Exacto. Nosotros únicamente, ¿no es cierto?, íbamos a añadir la terminación ed. Very good. ¿Y qué pasaba con los verbos irregulares? ¿Qué pasaba en este caso con los Debemos irregulares? memorizarlos. Exacto, ellos Porque cambiaban tenían su forma, diferentes términos. exacto, ¿no es cierto? Ellos cambiaban su forma, es decir, ¿no es cierto? No seguían la regla como los regulares que añadíamos la terminación ed, no, ¿no es cierto? Aquí ellos cambiaban su forma, entonces decíamos que al menos deberíamos aprendernos unos 10 verbos, ¿no es cierto? Al menos los 10 verbos irregulares, ¿ya? Vamos avanzando un poquito más con respecto a este tema. ¿Ya? Reforzando esta parte, ¿no es cierto? Me dice que voy a trabajar ¿con qué? Con el auxiliar have o el auxiliar has, ¿no es cierto? ¿Qué debemos recordar aquí? Have, ¿con qué pronombres personales nomás iba a trabajar? Vamos a ponerle con colores diferentes aquí, ¿ya? Very good. Have me decía, ¿no es cierto?, que iba a trabajar ¿con qué pronombres? I, we, you y they. En este caso, ¿estos son singulares o plurales? Singulares, dicen. Plurales. I, we, you y they. ¿Son Plurales, dicen. singulares? Exacto, estos son plurales. ¿Por qué significa plural en este caso? Porque siempre van a ir de dos en adelante, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente forma. Tengo has. Has, ¿con qué pronombres nomás iba a trabajar en cambio? He, she, it. Exacto, he, she, and it. ¿Estos qué son? ¿Singulares o plurales? Singulares. Exactly, very good. Ellos sí, en este caso son singulares. ¿Cuánto significaban singular? Se habla de una sola, de un solo, Exacto, pues. only one, so sorry. Uno solito, no puede haber nada más, ¿no es cierto? Very good. Vamos, avanzamos un poquito más. Vamos a ver entonces cuál es la estructura de este tiempo verbal. ¿Ya? Mire, tenemos aquí, ¿qué me dice? Tengo a mi sujeto I. ¿Cuál es el auxiliar que tengo que usar obligatoriamente aquí? Si tengo I, have o has. Hap, De lo que vimos en la parte de aquí arriba. Have o has. hap, Have. ¿Ya? Have me dice aquí, ¿no es cierto? El auxiliar obligatorio que tengo que utilizar aquí es la forma have. I have. Luego, ¿qué tengo? Tengo mi siguiente verbo, ¿no es cierto? Mi verbo principal aquí me dice que va a estar escrito en la tercera columna, es decir, va a estar escrito en pasado también, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo aquí el verbo talk, el verbo hablar. ¿Este verbo era regular o irregular? irregular. Exacto, ¿no es cierto? Very good. Este era un verbo regular. ¿Qué pasaba con los verbos regulares? Los regulares se aumenta en D. Exacto. Como este es un verbo regular, ¿qué hago yo? Escribo el mismo verbo y añado ¿qué? La ED. terminación, ajá, Sí. y añado en este caso la terminación ed. I have talked. ¿Qué me dice? With the doctor. Yo he hablado con el doctor, Doctor. ¿sí? Yo he hablado con el doctor. ¿Sí? Very good. Vamos viendo un poquito. Como usted ve, ¿no es cierto? Ya nos decía la estructura de este tiempo verbal, ¿sí? Se usa únicamente para hablar de oraciones en general.
¿Sí? Es decir, aquí yo no estoy diciendo, ¿cuándo habló pues con el doctor? ¿Habló ayer? ¿Está hablando en este momento? ¿O hablará en el futuro? No mencionamos eso, ¿no es cierto? Solo me dice aquí, yo he hablado con el doctor y nada más, ¿no es cierto? He hablado con el doctor y se acabó la oración, ¿cierto? No doy nada más de información. Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo me dice, Rosita, ¿have o has? Has. Exactly, very good. Rosita has. ¿Por qué uso has? Porque está en singular en este caso también, ¿no es cierto? Rosita has. Vamos, ¿qué verbo me dice que voy a utilizar? El verbo play. ¿Este verbo era regular o irregular? Regular. Exacto, es un verbo regular. ¿Qué hago yo los verbos regulares? Se aumenta la terminación ed. Exacto. Escribo igualito, ¿no es cierto? Y añado mi terminación de good job, ¿ya? Plate. Añado la terminación ed y le pongo, ¿no es cierto? Con el colorcito aquí. ¿Qué dice? Rosita has played video games. Rosita ha jugado videojuegos. ¿Sí? Good job. En esta primera parte es facilito, ¿no es cierto? Porque tenemos verbos regulares. A los regulares, ¿no es cierto? Ya sabe usted que únicamente añade la terminación ed. ¿Listo? Vamos con la siguiente parte. Vamos con este ejemplo en plural. My parents have o has. Up. Have, very good. ¿Por qué uso have? Porque está En en plural. plural en este caso, ¿no es cierto? Very good. ¿Ya? My parents have. Tengo el verbo eat. Este verbo, ¿regular o irregular? Irregular. Sí, sí. ¿Seguro que es un verbo regular? Irregular. Ya, irregular, ¿no es cierto? Very good. Si tengo yo aquí el verbo irregular, ¿no es cierto? Yo tengo que utilizar en este caso la tercera columna de nuestros verbos, que es similar, ¿no es cierto? Ya le voy a buscar, deme un segundito, voy a buscar la lista de verbos que yo le compartí en la unidad número 2 para identificar cómo tenemos que usar cuando tengo verbos irregulares. Deme Acá. un segundito. Aquí tengo la unidad 2 y tengo aquí nuestros verbos irregulares. Deme un segundito para buscar acerca de estos verbos. Verbos regulares. Ah, y ha sido en unidad 3 nada más. Unit number 3 ha sido. Very good. Irregular verbs. Los verbos irregulares. ¿Ya? A ver, vamos. Regreso, ¿no es cierto? Le dejo de compartir ese documento y nos vamos a la lista de verbos. ¿Ya? Mire, aquí tenemos la listita de verbos irregulares. Ya lo puede ver, ¿no es cierto? Sí. Very good. ¿Qué tengo yo aquí? Recuerde que del lado izquierdo siempre iba a tener yo, ¿no es cierto? A mi verbo irregular, ¿sí? En este caso, como yo le puse en el ejemplo. En este caso es el verbo eat, ¿no es cierto? El verbo eat es el verbo comer, ¿no es cierto? Este es un verbo regular. Cuando nosotros aprendimos en la unidad 3 el pasado, ¿no es cierto? Sí recuerda que yo le dije tenemos que copiar esta lista del verbo, ¿no es cierto? En la que dice pasado, ¿sí? Pasado simple. Ahora, como estamos viendo un nuevo tiempo verbal que se llama presente perfecto, me dice que obligatoriamente yo, en cambio, en este tiempo verbal, voy a utilizar la columna que dice pasado participio, ¿sí? Es decir, la tercera columna de los verbos. Entonces yo busco, ¿no es cierto?, aquí a mi verbo eat. Como está siempre en orden alfabético, voy a buscar it, ¿no es cierto? Recuerde, pero tengo que usar la columna número 3, ¿ya? Voy a buscar mi verbo it. Vamos por aquí, ¿no es cierto? Tengo B, C, D, aquí, ¿ya? It. Ay, so It. sorry, so sorry. ¿Ya? Tengo aquí mi verbo eat. Sí lo puede visualizar, ¿no es cierto? ¿Cuál era el pasado del verbo eat? El Eight. pasado era
ate, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué columna le digo que vamos a utilizar en este tiempo verbal? La Vamos a tercera. usar la número 3. ¿Cuál es Eaten. entonces el pasado participio del verbo eat? Eaten. Eaten, very good. Entonces, esta forma es la que yo voy a utilizar, ¿no es cierto? En mis ejemplos del día de hoy. Tengo aquí, ¿no es cierto? Mi verbo eat. Volvemos a nuestra página, ¿no es cierto? Tengo aquí mi verbo eat. ¿Cuál era el pasado participio? La tercera columna de verbos Eaten. era la forma eaten, ¿no es cierto? Entonces, esa forma es la que yo voy a copiar en mi ejemplo. ¿Qué digo yo? My parents have eaten sushi. Mis padres Mis comieron sushi. padres, exacto, mis padres han comido sushi. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de este tiempo verbal? La idea de este tiempo es que yo no especifico en qué momento realicé la acción, solo le digo, solo le he mencionado, yo he comido y se acabó. No le estoy diciendo yo comí ayer, yo estoy comiendo en este momento o yo comeré en un futuro sushi, ¿no? Solo me dice mi oración, yo he comido sushi, nada más. No me pregunta ni con quién, no me pregunta cuándo, cómo, dónde, nada, ¿no es cierto? Very good. Este es llamado presente perfecto. Vamos con otros ejemplos, ¿ya? ¿Qué tengo yo aquí? Peter, have o has. Ah, has. Has, ¿no es cierto? Porque está en singular. Good job. Tengo el verbo drive, regular o irregular. Irregular. Exacto, el verbo drive es un verbo irregular, ¿no es cierto? Very good. ¿Qué pasa entonces aquí con el verbo irregular? Regreso, ¿no es cierto? Le voy a compartir nuevamente mi columna de verbos irregulares, ¿ya? Volvemos acá. ¿Qué me dice? Era el verbo drive. Mire, como está en orden, el pasado del verbo drive era Drop. drove. Pero como me dice que en este tiempo voy a usar la tercera columna, me muevo una más, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pasado participio del verbo drive? Driven. Driven. Very good. Esa forma, exactly, es la que yo voy a copiar, ¿no es cierto? En mi ejemplo. ¿Qué digo yo? Peter has driven Driven. a car. Pedro ha manejado o Pedro ha conducido un Carro. auto o un carro en este caso. Very good, ¿sí? Un poquito claros con estos ejemplos o ya se nos hizo complicado ahorita sí. ¿Qué me dice? ¿Cómo Sí le vio está, esta primera parte del tiempo llamado presente perfecto? sí está claro, licenciada, gracias a las Poco palabras que complicado, nos dio. Sí está complicado. Very good. ¿Qué parte está complicada? No hay problema. Volvemos a repetir. No hay problema. Listen, por ¿Cuál? favor. Ya, ¿cuál se nos hace difícil? ¿Identificar el auxiliar está difícil o esta parte está fácil? No sé si me repite, listen, la segunda parte Ya, que ok, estaba don't repitiendo. worry. Very good. Vamos nuevamente, ¿no es cierto? Estábamos, ¿no es cierto? Como yo le mencionaba, estábamos hablando de este tiempo verbal llamado, en este caso, present perfect, ¿ya? Así se llama nuestro tiempo del día de hoy, presente perfecto. ¿Qué me dice que voy a usar o para qué voy a utilizar este tiempo verbal? Es algo sencillito, ¿no es cierto? El tiempo verbal llamado presente perfecto me dice que únicamente voy a utilizar este tiempo para hablar de una acción en general, es decir, para hablar de alguna actividad que usted ha hecho, ¿sí? No me voy a especificar si yo estoy haciendo la acción, no voy a especificar si yo ya hice la acción, ¿no es cierto? O si yo planeo hacer esa actividad. No, únicamente yo aquí voy a decir, por ejemplo, yo he jugado fútbol, nada más. Yo he comido en mi casa, nada más. No voy a mencionar con quién fui a comer, no voy a mencionar cuándo fui a comer ni dónde, ¿sí? Es una oración en general. Lo que debemos tener en cuenta aquí, ¿no es cierto? Es que yo voy a tener que utilizar siempre un
auxiliar para poder darle una parte de sentido a mi oración. Pero aparte del auxiliar, siempre necesito un verbo. ¿Por qué voy a necesitar el verbo? Para que me indique, ¿no es cierto?, qué acción hice. Por ejemplo, cuando digo el verbo comer, el verbo jugar, el verbo cantar, el verbo bailar, ¿no es cierto? Siempre voy a tener que tener un verbo para que me indique la acción, porque yo no le puedo decir Juanito, ya. ¿Pero qué hace pues este Juanito? Juanito come, Juanito juega, Juanito llora, alguna acción, ¿no es cierto? Algo debe hacer este amigo Juanito, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos como primera parte. Los sujetos, usted ya sabe que siempre los podemos reconocer, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué más necesito? Como necesito mi auxiliar, yo le decía que tengo aquí dos tipos de auxiliares. ¿Cuáles son esos dos tipos? El uno es have y el otro es has. Recuerde, have va a trabajar con qué pronombres personales. I, we, you y they. Estos de aquí, estos pronombres personales, refieren al plural, ¿sí? Porque nos habla de muchos. Cuando digo we, digo nosotros. O cuando digo they, ellos, ¿sí? Esto en plural, ¿no es cierto? ¿Cuánto significa en plural? De dos en adelante. ¿Listo? Es decir, en mi ejemplo, ¿no es cierto? Deben estar estas formas. Puede decirle, Juanito en Rosa, dos personas, para que usted utilice la forma have. Vamos con el otro auxiliar. El otro auxiliar que yo tengo aquí me dice que es has. Has me dice que va a trabajar con pronombres he, que representa todo lo masculino. She, que representa ¿qué? A todo lo femenino. En it, que va a trabajar con animals, cities or things. It, ¿no es cierto? Que va a trabajar con cosas, animales o con ciudades. Estos tres pronombres en singular, ¿no es cierto? Cuando hablo específicamente de uno solito, uno solo, no pueden haber más. ¿Listo? Good job. ¿Qué tengo entonces yo a continuación? ¿Cierto? Ahora sí, ya tengo mi primera parte, ¿no es cierto? Voy a reconocer primerito el auxiliar. Por ejemplo, aquí tengo el pronombre personal I, Nelson, ¿no es cierto? ¿Con cuál de estos dos pronombres, con cuál de estos dos auxiliares va a trabajar? ¿Con la forma have o con la forma has? ¿Con cuál de los dos va a trabajar aquí? Vamos, ¿con qué pronombre irá a trabajar aquí? ¿Con qué auxiliar? ¿Qué auxiliar voy a utilizar aquí? Mire, busco, ¿no es cierto? Mi sujeto que es I, vengo acá. Mire dónde está I. I me dice que va a trabajar con el auxiliar have. Entonces, ¿qué escribo yo aquí? Pongo mi auxiliar have. ¿Qué digo yo aquí? I have. Very good. Ya tengo mi primera parte que es el auxiliar. Ahora me dice que también debo trabajar ¿con qué? Debo trabajar con un verbo. Aquí ya me ponen el verbo que voy a utilizar. Me dice, en esta oración, tú vas a utilizar el verbo talk, el verbo hablar en este caso. ¿Listo? Pero ¿qué me dice? Tu verbo no puede estar escrito de manera infinitiva como te han puesto aquí. ¿Qué me dice? El verbo debe estar escrito ¿en qué tiempo? En pasado participio. Es decir, debe corresponder a la tercera columna de los verbos que yo le mostré. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué tengo que reconocer? El verbo talk. ¿Sí? ¿Es un verbo regular o es un verbo irregular? ¿Qué verbo era este aquí? El verbo talk es un verbo regular. ¿Qué hago yo entonces a mis verbos regulares? Les voy a escribir igualito, ¿no es cierto? Aquí escribo el mismo verbo como está en el paréntesis. ¿Y qué añado? Solo Ide, añado, ide. exacto. Thank you, Nelson. Very good. Solo añado la terminación ed. ¿Pero por qué añado la terminación ed? Porque este verbo es regular.
Por esa razón le añado ed. ¿Ya? Vamos, continuamos con mi siguiente ejemplo. Nelson, usted mismo. Me dice Rosita. Rosita, ¿con qué auxiliar va a trabajar? ¿Have o has? Has. Exacto, va a trabajar con con el auxiliar has, ¿no es cierto? ¿Por qué va a trabajar con has? Porque está en singular. Uno Singular. solito, dice Rosita, una sola persona. Very good. Vamos, ya tengo aquí el verbo, ¿no es cierto? Tengo mi verbo de este lado. Me dice, aquí en esta oración, tú vas a trabajar con el verbo play. Play, ¿era un verbo regular o era un verbo irregular? Play también es un verbo regular, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer entonces yo aquí? Escribo igualito el verbo y solo añado mi terminación ed. ¿Cómo me queda? Rosita has played. Rosita ha jugado. Very good. Vamos a la siguiente. ¿Qué me dice aquí? My parents. En este caso, singular o plural, Nelson. ¿Qué me dice usted aquí? En A este ver. caso, ¿no es cierto? Exacto, está en plural. ¿Qué forma voy a utilizar? ¿Have o has? Have. Have, very good. Como está en plural, uso obligatoriamente mi forma have. ¿Qué me dice? My parents have. Aquí tenemos un poquito, creo, el inconveniente, ¿no es cierto? ¿El verbo eat es un verbo regular o es un verbo irregular? Regular. Exacto, es un verbo irregular, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? ¿Qué pasaba con los verbos irregulares? Por eso le compartí nuevamente la tablita, ¿no es cierto? Solo para los irregulares usted va a necesitar esta tablita que le estoy mostrando. Esta tablita nosotros la vimos en la unidad número 3 cuando aprendimos sobre verbos irregulares. Mire, ¿qué nos dice aquí? Me dice que voy a buscar al verbo eat, ¿no es cierto? Al verbo comer, que ya lo tengo aquí. Mire. ¿Sí? Pero ¿qué me dice? ¿Cuál es la diferencia en este tiempo verbal? Me dice que para utilizar este tiempo, ¿no es cierto? Llamado present perfect, voy a utilizar yo obligatoriamente la columna número 3. Mire, la número 1 es donde está mi verbo. La columna 2 es el verbo en pasado y la columna 3 es la columna de pasado participio, que así se llama, ¿sí? El verbo que yo tengo que utilizar. Entonces, yo busco, ¿no es cierto? Como está en orden alfabético, encontré aquí a mi verbo it. ¿Podré usar el de la segunda columna? No. No, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Obligatoriamente tienes que usar el de la tercera columna. Entonces yo cuento. It, la primera. No, este no me sirve. Vamos. Esta es la columna 2. ¿Vale poner este? No, tampoco. Voy a la siguiente. Ah, esta es la columna número 3. ¿Cuál es la forma que tengo que utilizar? Me dice iren, ¿no es cierto? Ah, esta forma, tal como está aquí esta palabrita, es lo que yo voy a completar en mi ejemplo. Entonces vuelvo acá, ¿no es cierto?, a mi oración y digo it. Como era el de la tercera columna, estaba escrito iren. Entonces Bien. escribo la palabrita, en este caso el verbo de la tercera columna, iren, y completo mi oración. My parents have eaten sushi. Mis padres han comido sushi. Sushi. Ajá, very good. Entonces recuerde, si es un verbo irregular, usted tiene que usar el de la tercera columna obligatoriamente. A este mismo documento que estamos viendo, le voy a añadir al final la imagencita, ¿no es cierto?, de los verbos irregulares para que tenga mucho más fácil a la mano identificar. ¿Ok? Very good. Bien. Vamos al siguiente. Nelson, usted mismo. Peter, have o has? Has. Very good. Has, ¿no es cierto? Porque hablo de uno solito. Vamos, me Singular. dice que voy a utilizar en este caso el verbo drive, el verbo conducir. ¿Regular o irregular? Regular.
Irregular, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Regreso, como es un irregular, obligatoriamente tengo que buscar en la tablita de los irregulares. Regreso a mi tabla. Tengo aquí, ¿no es Ya. cierto? Busco el verbo drive. Como está en orden alfabético, vengo C, D, E, drive. Aquí está, justo un verbo mucho más antecito del verbo it. Mire, tengo el verbo drive. ¿Puedo usar el de la primera columna, Nelson? No, No. ¿Puedo usar el de la segunda columna? no. No, me voy a la tercera que me dijo que ese es el que tengo que usar. ¿Cuál ha sido el pasado participio del verbo drive? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Me dice driven. Esta forma, este verbo es el que yo voy a copiar aquí, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Peter has driven a car. Pedro ha conducido o ha manejado un carro, ¿sí? Hasta aquí tal vez un poquito, tal vez algo más clarito, o todavía se nos hizo complicado. Ya está claro, Lisa, gracias. Ok, very good. Don't worry. Good job. Tenemos únicamente 3 minutitos, please. ¿Sí? Vamos a procurar completar al menos unos 2 ejercicios de los que teníamos planificados aquí, ¿ya? No hay problema. Para culminar por el día de hoy. Recuerde que esta semanita igual nos lleva tareas. Entonces, súper tranquilo con esto, ¿ya? Vamos, mire, ¿qué me dice? Vamos a completar, me dice primerito con el auxiliar correcto, have o has, y luego voy a añadir mi verbo. ¿Qué me dice? She. ¿Have o has? Has, Very good. She has. ¿Qué verbo me dice que voy a utilizar? Lo tengo entre paréntesis. It. It era un verbo regular o irregular. Irregular, licenciado. Irregular. ¿Cuál era el pasado del verbo it? ¿Cómo se pronunciaba? El pasado Regresamos. simple. Ajá. ¿Cuál era el pasado? El pasado simple es ate. Exacto, el pasado simple ate, pero el pasado participe, el que usamos en este tiempo verbal, Es iren. Ajá, eaten. el que hicimos, el que usamos hoy, ahorita en el ejemplo, iren. ¿Ya? She has eaten octopus. Ella ha comido pulpo, nos dice aquí, ¿no es cierto? En el ejemplo. Very good. Vamos al siguiente. They, have o has. Have. Have, They have. Very good. Está aquí en plural, ¿no es cierto? They have. Good job. They have. El verbo be está en singular. En este caso es regular o irregular. irregular. Es un verbo irregular. Entonces, regreso, ¿no es cierto? Y voy a buscar en mi tablita de los verbos irregulares en este caso. Como está en orden alfabético, vamos a la primera parte. Mire, aquí tengo el verbo be. Como me dice que tengo que usar el de la tercera columna, ¿qué forma voy a poner? Been. Been, ¿no es cierto? El que tenemos aquí. Regreso a mis ejemplos. ¿Qué digo yo aquí? They have been to Scotland. Ellos nos dicen, ¿no es cierto? Han estado en Escocia. Eso nos dice nuestro ejemplo de aquí. Ellos han estado en Escocia. Le voy a completar, ¿no es cierto?, esta partecita de la actividad para subirle a su plataforma. ¿Listo? Como ya no tenemos más tiempo, mis queridos chicos, nos estaríamos viendo de aquí la próxima semana. ¿Listo? Con un nuevo tema referente a esta partecita de presente progresivo. ¿Listo, chicos? Suerte en sus otras clases. Bye, Muchas gracias, bye. Thank licenciada. you. Gracias, chicos. Que les vaya licenciada, bien. hasta siguiente. Gracias, Luisa. Igualmente, chicos, que les vaya bien. Take care. Nos vemos la próxima semana. Good job. Mientras ya le completo aquí de una vez las actividades para que se pueda revisar, ¿no es cierto? En su clasecita, en su video grabado despuesito. Very good.